Lo que quiero decir es que vi al presidente tener una conferencia de prensa y marcharse después de 30 minutos, después de tener una conferencia telefónica con el secretario de Defensa, el secretario, jefes conjuntos de Estado, y ellos contradicen lo que el presidente acaba de decirnos. Mientras republicanos y demócratas instan a un escrutinio de la Casa Blanca y el gobierno de Joe Biden que podría llevar a un impeachment o incluso que está pidiendo fuertemente la renuncia, él es el congresista Kevin McCarthy. Debíamos buscar tres ramas coiguales. Hemos estado teniendo audiencias sobre lo que está sucediendo allí. Deberíamos haber podido deducir que colapsarían tan rápido. Pero Adam Schiff estaba tan concentrado en el juicio político que en hacer el trabajo que se suponía que debía hacer. ¿Cuáles son las reacciones de las potencias emergentes como Rusia y China? Y por supuesto, ¿qué seguirá de aquí en adelante? Oriente Próximo, ¿qué ha dicho? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Qué piensa en materia de seguridad? Es todo un reto geopolítico. Particularmente porque Rusia y China son dos potencias emergentes que tienen una presencia importante no solo en esta región, donde se acerca mucho al tema de Afganistán, sino también que en Oriente Próximo, Vladimir Putin, por ejemplo, tiene buenas relaciones con Israel. Y mientras que el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, visitaba a Joe Biden en Estados Unidos para manifestarle el apoyo y la relación histórica que han tenido estas dos potencias, pues esta fue la reacción de Joe Biden. Parece una foto, ¿verdad? Pero no lo es. Mientras el primer ministro israelí miraba con incredulidad la reacción de Joe Biden, el aliado histórico de Israel, Estados Unidos, ahora en manos de una persona que parece mejor en una silla donde descansan los abuelitos que en una sala de guerra, pues el mundo entero también miraba con incredulidad. Es por eso que muchos de los aliados de Estados Unidos históricos empiezan a acercarse a otros líderes, por ejemplo, como Rusia. Esto marcó muchísimo y es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cuál es esa posición de Euroasia? Lo más vergonzoso es que se negó a responder preguntas y dio la espalda y se alejó. Una imagen que ha llegado a definirlo en su presidencia. Le dio la espalda a nuestros propios ciudadanos varados en Afganistán. Le dio la espalda a nuestros socios aliados. Le ha dado la espalda a sus deberes como comandante en jefe. En las últimas horas, el expresidente Donald Trump ha dado una dura declaración pública frente a esta situación. Nunca en la historia una retirada de la guerra se había manejado tan mal o de forma tan incompetente como la retirada de Afganistán de la administración Biden. Además de lo obvio, se debe exigir que todo el equipo sea devuelto inmediatamente a los Estados Unidos, y esto incluye cada centavo de los $85.000 millones en costo. Si no se devuelve, deberíamos ir con más fuerza militar inequívoca y conseguirlo, o al menos bombardearlo. Nadie pensó que fuera posible una estupidez tan grande como esta abstinencia de cerebro débil. Así cierra Donald Trump este comunicado que se publica el lunes, luego precisamente de ver esa dolorosa ceremonia en la que se recibía esa transferencia digna de esos 13 marines de los Estados Unidos que perdieron la vida en el atentado de la pasada semana por parte de ISIS-K.
Y mientras diversas voces entre ciudadanos y representantes políticos, incluso el expresidente Donald Trump, están pidiendo renuncia de Joe Biden, otros más moderados un impeachment, un juicio político, lo que se percibe en el panorama internacional es que muchos aliados antiguos de Estados Unidos empiezan a alejarse debido a las malas prácticas de Joe Biden, que ha recibido innumerables críticas internacionales, para acercarse a otras nuevas potencias emergentes, como en este caso Rusia. ¿Cuál es el papel de otras potencias, en este caso Rusia, China? ¿Qué está pasando con Turquía, socio de la OTAN y que pese a las críticas apuesta a un fortalecimiento de Euroasia? ¿Cuáles son sus más recientes declaraciones? Las revisamos en este radar geopolítico que nos cuenta de una reconfiguración que se estaría dando en el nuevo orden mundial. Bienvenidos. Ahora, en la embajada de Afganistán ha decidido Rusia no retirar su personal porque Vladimir Putin no hace parte, es decir, la Rusia no hace parte de la OTAN. Entonces podría llevar esto de una manera diferente. Rusia podría tomar el liderazgo mediador. En las últimas horas se ha conocido un contundente rechazo al ataque perpetrado por ISIS contra las tropas estadounidenses y varios civiles en Kabul. Segundo, en el país ruso los talibanes son considerados un grupo ilegal. Y tercero, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ha hecho un contundente llamado para que se haga un gobierno inclusivo. Nos unimos a la condena de los ataques terroristas y expresamos nuestras condolencias a las familias de los muertos. Y por supuesto, vemos esto como una necesidad adicional de acelerar la prestación de asistencia a los afganos para que puedan establecer sin más demora un gobierno interino inclusivo en el que participen todas las principales fuerzas políticas del país. La semana pasada se conocían declaraciones del canciller Sergei Lavrov, donde decía que los talibanes no estaban dominando el 100% del territorio de Afganistán, y se refirió puntualmente a este grupo que se encuentra como una resistencia aproximadamente de unos 2.000 hombres en una zona que ni siquiera cayó cuando estuvo la Unión Soviética. Esto era lo que decía. Primero, los talibanes no controlan todo el territorio de Afganistán. Hemos recibido mensajes sobre la situación en el valle de Panjshir. Por supuesto se habla de un grupo de resistencia, pero por ahora ningún país occidental les ha manifestado apoyo, y ellos lo único que han salido a decir es que se entrenan duro, que han sido un lugar específico. Históricamente ese país, esa zona del país no se ha rendido nunca, ni cuando fueron invadidos por Alejandro Magno, ni cuando llegó la Unión Soviética, ni tampoco pues ahora que estuvo Estados Unidos, pero tampoco se dejan de los talibanes. Es decir, son como una zona indomable que hay dentro de Afganistán, donde se han acumulado las fuerzas de resistencia del vicepresidente, el señor Saleh, y de Ahmad Massoud. En este asunto, nuestra posición será más firme. Vladimir Putin, en cambio, contrario a lo que dice el canciller ruso, dice que hay una realidad que no se puede ocultar, y es que en este momento los talibanes sí están controlando completamente el país, que esa es una realidad que hay que aceptar. Pero dejó claro que se mantienen las mismas condiciones con este grupo. Acuérdense que los talibanes dentro de Rusia son considerados un grupo ilegal. No son considerados, digamos, un grupo político todavía, y que esto había que describirlo como una realidad a partir de la que había que actuar para no permitir la desintegración del Estado afgano. Pero aún más distantes son las declaraciones de Vladimir Putin, quien en las últimas horas no solo dijo que no comparte esa política de estar enviando refugiados afganos a otros países occidentales ante el inminente riesgo de que pudieran filtrarse presuntamente terroristas, que pudieran tener planes en otros países, que pudiera haber afectada esa seguridad en los países. De hecho, lo considera un caso directamente ligado a la seguridad de Rusia. Dijo que hay que poner fin a la política irresponsable de imposición de valores ajenos. De otro lado, vamos entonces a revisar esa reunión que tuvo Vladimir Putin con Angela Merkel. Es probablemente la última entrevista que tiene Angela Merkel con sus credenciales de canciller por parte de Alemania, yendo hasta Rusia. Una reunión que ha sido, por decirlo así, cordial, pero no muy cercana. Esto de poner o de tratar de imponer vías de desarrollo a países desde afuera
no se debe hacer. Esto lo decía incluso en esta reunión en la que despedía a Angela Merkel, la canciller alemana, quien ya está próxima a su salida. Fue una rueda de prensa, a decir verdad, cordialmente tensa, ¿no? Él fue caballeroso, le entregó las flores y demás, pero hablaron de esa tensión que existe entre Rusia y Alemania frente al gas. Pero el tema de Afganistán no podía quedar por fuera. Lo ha dejado claro Vladimir Putin durante la última entrevista que tuvo con Angela Merkel. Miren, esto pasó casi que desapercibido a raíz de que todo el mundo tenía concentrada la atención en Afganistán. Luego pues se ha hecho popular la frase de Vladimir Putin, donde ha dicho abiertamente que no quiere refugiados afganos en territorio ruso. Dice que la situación en Afganistán indica básicamente toda esa necesidad de poner freno a la práctica de tratar de imponer esas vías de desarrollo a países desde afuera. Como pueden ver, siempre la posición de Vladimir Putin es una posición netamente antiglobalista. Él defiende que cada país es distinto, que las costumbres son distintas, que los códigos genéticos son diferentes y que no debe ser desde afuera que se venga a tratar de imponer ni una política democrática, ni unas costumbres, ni unos principios. Y en este punto de vista es un discurso que se contrapone completamente por ejemplo, a lo que dice el Foro Económico Mundial, donde dice que los países deben unirse para que puedan desarrollarse a la par, para que no queden países rezagados, y que de hecho, pues ahora que viene toda la cuarta revolución industrial, los países que se queden rezagados pagarán un precio muy alto porque van a ser, digamos, excluidos de toda esa dinámica de desarrollo que se va a vivir. Pero también ha dicho Vladimir Putin que no está de acuerdo con esas políticas de los países occidentales de llevar refugiados a otros países cercanos de Asia Central o del mismo Europa, ya que considera que ahí se puede prestar para que allí también emigren presuntos infiltrados que hagan parte de planes terroristas. Una medida de seguridad, un asunto de seguridad que tiene que ver directamente con Rusia. Ahora, Vladimir Putin ha señalado que Rusia está interesado en un Afganistán estable. ¿Por qué? Porque es que son frontera con ellos y eso se convierte directamente en una situación de seguridad para Rusia. Acuérdense que Vladimir Putin ya se lo había dicho incluso a Joe Biden cuando le decía, es que tienen que comprender que tenemos códigos genéticos distintos, que nuestras culturas son diferentes, y pues este podría ser el resultado de cuando se trata de llegar a un país a implementar una nueva cultura. Ahora se extrapola esa situación y serán entonces los refugiados los que van a llegar a otros países y por supuesto habrá choque cultural. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha señalado que la situación en Afganistán tiene una relación directa con la seguridad de Rusia y que en ese sentido pues criticó esa táctica que ha tenido Occidente de que puedan llegar a sus países, consciente de que al alojar refugiados en países de Asia Central que son cercanos a Rusia y que hasta reciban visados de Estados Unidos y otros países de Europa y bueno, me imagino que de América Latina, a él le preocupa que se infiltren terroristas haciéndose pasar por refugiados. Considera que el tema de Afganistán es un tema directamente relacionado a la seguridad nacional de Rusia. Claro, es que están muy cerca, son casi frontera y esto, palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es yo no quiero refugiados en Rusia, punto, lo ha dicho. ¿Se puede dar el lujo? Sí. Él no hace parte de la OTAN, no tuvo que ver nada con esa misión, de hecho hasta 1996 estuvieron allí las tropas soviéticas, se fueron, cuando eso pues Vladimir Putin todavía no era presidente, estaba en la KGB, pero tiene claro el panorama y dice no. Aunque constató que ahora no está estable Afganistán, pero expresó esa esperanza de que de nuevo se pueda garantizar la seguridad de las delegaciones de otros países y mantengan el orden público. China, en cambio, ha manifestado abiertamente que mantendrá una relación amistosa con los talibanes, a quienes prácticamente ha reconocido como el nuevo gobierno del país. Estamos dispuestos a ampliar las buenas relaciones vecinales con Afganistán y a desempeñar un papel fundamental en la reconstrucción y futuro desarrollo del país.
Esa era una de las declaraciones que se conocía la semana pasada por parte de una de las voceras de Relaciones Exteriores de China. Tienen sus razones, los, digamos, intereses netamente comerciales, porque el tema de las tierras raras que se producen allí, que son cruciales para el tema tecnológico, pues por supuesto se requiere que China tenga buenas relaciones con ellos. Y cuando digo se requiere es porque no hay que desconocer que China es una potencia emergente en materia tecnológica y digital y va a necesitar insumos como las tierras raras que hay en esta zona, en este país de Afganistán. Ahora, cuando ocurre el atentado en Kabul, sale un nuevo vocero también del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, condena tajantemente ese atentado. Esto es lo que dice. China se opone firmemente y condena enérgicamente todas las formas de terrorismo y está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para responder conjuntamente a la amenaza del terrorismo. Con estas palabras, el gobierno chino se pronunció por primera vez desde que ocurrió el atentado en Kabul. Además de condenar los ataques, el país instó a los talibanes a eliminar los obstáculos a la seguridad regional. Hay que entender que si bien en este momento el control está en manos de los talibanes y esta declaración que hace el vocero rechazando este ataque por parte de ISIS, todo parte de una situación, es que acuérdense que ISIS es enemigo de los talibanes. Los talibanes afganos deben cumplir seriamente sus compromisos y romper totalmente con todas las organizaciones terroristas, tomar medidas enérgicas y obstáculos claros a la seguridad, estabilidad, desarrollo y cooperación regionales. Así las cosas, es evidente que este bloque de Euroasia se está fortaleciendo, ganando una prelación de importancia. China por una fuerte influencia en Afganistán, un determinado apoyo que se ha hecho público a los talibanes, a diferencia de Rusia, que es en este caso quien, aunque mantiene su misión diplomática dentro de Kabul, no la ha retirado, dice abiertamente que los talibanes no son reconocidos como grupo legal dentro de Rusia, pero aún así podría ganar un puente o podría ser un tendedor de puentes muy importante incluso ante la Unión Europea. Ahora, la fresa que le faltaba al pastel, se ha unido Turquía, quien dice abiertamente que mantiene conversaciones con los talibanes y que fueron los talibanes los que han buscado, en este caso a este bloque, para ver cómo resuelven la situación con ISIS. ¿Hay un relevo? ¿Hay un relevo en la reconfiguración del orden mundial, o por lo menos de este grupo que también desde Euroasia se sabe que es otro de los grupos de potencias emergentes que están compitiendo por ese nuevo orden mundial que se está reconfigurando? ¿Qué dice el presidente de Turquía? Entre tanto, el presidente de Turquía admitió que su país ya mantiene contacto oficial con los talibanes, quienes además le hicieron una propuesta. De hecho, los talibanes han hecho una solicitud con respecto a la operación del aeropuerto de Kabul. ¿A quién se le hizo esta solicitud? A nosotros. Ellos dicen, garantizaremos la seguridad y ustedes pueden operarlo, pero no hemos tomado una decisión todavía. Mirándose al espejo, tanto la Unión Europea como la Alianza Atlántica o la OTAN y por supuesto todos los países que ahora están teniendo que recibir los refugiados se preguntan qué pasó. Ni siquiera hubo un tratado o un acuerdo a largo plazo que permitiera ir manejando esta hecatombe, esta crisis que se ve venir después de esta situación en Afganistán. Creemos que es su deseo continuar esos ataques y prevemos que esos ataques continúen y estamos haciendo todo lo posible para estar preparados. La mayoría de los más de 20 países aliados involucrados en el transporte aéreo de afganos y sus propios ciudadanos fuera de Kabul dijeron que habían completado las evacuaciones el viernes. Entre tanto, Estados Unidos mantiene el plazo del 31 de agosto para retirarse de Afganistán.